Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Esta noche vamos a tratar de descubrir algunos aspectos ignorados de las guerras que tienen que ver con el ocultismo, la magia y el misticismo. Viajaremos concretamente hasta la Segunda Guerra Mundial, esa que se ha conocido como la Guerra Mágica o la Guerra de los Magos. Durante la confrontación mundial, son muchos los secretos ocultistas que se utilizaron en uno u otro bando. Si nos acompañas, esta noche trataremos de darte a conocer algunos de los más sorprendentes. Te enseñaremos también algunos de los lugares más misteriosos de nuestro sistema solar. Enclaves sorprendentes que aún permanecen ocultos a nuestros ojos. Eso y mucho más conformará hoy este espacio en blanco que ya se abre. Y te necesitamos para llenarlo juntos de respuestas. Sé bienvenido. Ahí están nuestras intenciones. Nos queda saludar a nuestro primer invitado que ya está aquí con nosotros, don Óscar Herradón. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas, Miguel. Qué placer que estés aquí de nuevo. Lo mismo te digo. Un placer volver a reencontrarte. Para quien no te conoce, eres periodista, redactor jefe de la revista Enigmas. Has publicado un montón de libros, déjame que lea: El secreto judío de Cervantes, Historia oculta de los reyes, La orden negra, el ejército pagano del Tercer Reich, y los libros malditos, El conocimiento prohibido a través de los siglos. ¿Cómo tenéis tiempo para escribir tanto? Pero no son muchos, Miguel. Eso ha sido en un periodo de casi 10 años. Sí. No, me lleva mucho tiempo, sobre todo con la labor en la revista. Luego, me ha llevado casi un año, pero bueno, hay que hacerlo con pasión y al final sacas tiempo. Y lo último que has venido a contarnos esta noche, un tema que súper interesante, un aspecto, una parte de la historia desconocido, que son los magos de la guerra. Déjame que antes haga un recuerdo que se me había olvidado, algo que vamos a hacer la próxima semana y que os estamos invitando a todos atentos en las Islas Canarias. Queremos invitarte a vivir el mundo del misterio junto a nosotros. Próximo día 6, en la madrugada del viernes al sábado. Desde el Casino de Las Palmas de Gran Canaria, os descubriremos algunos secretos de un pueblo mágico, los Guanches. Viajaremos por el mundo astral a la búsqueda de respuestas y después nos prepararemos para el contacto. Espacio en blanco, tu cita con el misterio desde Las Palmas de Gran Canaria.
Ahí está la cita. Si queréis venir, viernes madrugada al sábado a partir de las 12 de la noche, hora canaria, para que podáis coger lugar. Hay plazas limitadas y sabemos que sois muchos, o queremos que seáis muchos los que estéis ahí en el Casino de Las Palmas, en la calle Simón Bolívar número 3, ahí os esperamos. Ya me gustaría que estuvieras ahí, Óscar. Dime una cosa, ¿tú por qué te metiste en estas historias? Tenemos aquí unas amigas que han visto ovnis desde pequeñitas y por eso escuchan el programa y se interesan por el misterio. ¿Tú has visto algo en esos lugares lejanos donde vivís, monstruos del lago Ness o lugares así? Leganés. No he visto nada raro. Algunas situaciones extrañas, sí. Pero no. Fue curioso porque yo entré en este mundo de lo oculto, podríamos llamarlo así, a través del periodismo. No, a diferencia de otros compañeros como Lorenzo Fernández, el director de la revista, Ajá. o tú, pues fue, yo creo que el destino. Ya, te metiste como periodista y sin embargo ahora te has empezado a interesar, quizá... hace muchísimos años ya. Pero quizá más por aspectos más históricos que... Sí, a mí siempre me apasionó la historia. Entonces he encontrado una forma de aunar dos pasiones, el misterio y la historia. Entonces los misterios históricos y heterodoxos, digamos que son lo que me apasiona más. Y es curioso, Óscar, porque cuando uno rasca un poco sobre la realidad aparente, encuentra que por debajo hay unos tentáculos, a veces de sociedades secretas, grupos de poder extraños, místicas, ocultismo, ¿verdad? Hay tanto que podríamos estar escribiendo libros, pues no sé, 80 o 100 años y seguiríamos a interpelar todos los secretos. También hay mucha leyenda. Uh-huh. Bueno, pues esta noche vamos a irnos a una parte de la época de nuestra historia donde sí se sabe que hubo los magos de la guerra. Tras esa introducción nos damos datos. Poco a poco vamos conociendo que tras la realidad visible se esconde otra oculta que influye y hasta determina sus objetivos. Tras las guerras, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, hubo una corte de magos, adivinos, creencias místicas que cambiaron la historia durante el siglo XX. Tenemos muchos ejemplos. Adolf Hitler era un fiel creyente en ese tipo de temáticas. Estuvo fuertemente influenciado por experiencias y visiones místicas y formó parte de la sociedad esotérica Thule. Se trataba de una curiosa organización que fundó, apoyó y financió al creciente partido nazi. Precisamente Hitler era un miembro de la logia secreta, según las actas de 1925 a las que se ha tenido acceso. Igualmente le ocurría a su mayor enemigo, el líder del bando aliado en la Segunda Guerra Mundial, Sir Winston Churchill. Churchill formaba parte de una logia masónica inglesa y fue instruido por el satanista de fama mundial, Aleister Crowley. Hay muchos más ejemplos que ilustran que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra mágica. Nuestro invitado nos da más datos. Bueno, ahí está esa primera introducción. ¿Por qué se llama la guerra mágica la Segunda Guerra Mundial? Es cierto que había tantas ramificaciones. Vamos a primero a ver los magos de la guerra, luego veremos los que ayudaban a Hitler, luego los que ayudaban a Churchill, pero había tanta movida esotérica en ese tiempo, en esa época. Había más incluso, ¿sí? Nivel de lo que pudiera parecer a primera vista. La guerra mágica se denominó a esa lucha concretamente en Inglaterra, pero yo he aplicado ese término, esa definición para toda esa batalla que tuvieron tanto los magos, astrólogos, ocultistas y hermetistas del bando nazi como del bando aliado. Ajá. Hitler ya comenzó un poco su vida tonteando, bueno, muy cerca de ese tipo de historias, ¿no? Nació de una familia que eran espiritistas, aunque eran católicos cristianos, pero eran creyentes en este tipo de cosas, ¿o me equivoco? Sobre la figura de Hitler se han dicho tantísimas cosas, que a veces es difícil discernir qué es cierto de lo que no lo es. Hitler nació en Brandenburg am Inn, que sí que era un pueblecito austriaco donde habían nacido varios médiums famosos, pero su familia era una familia burguesa de clase media baja, bueno, clase media, que
que no tenía ninguna relación con el espiritismo, ni mucho menos. Pero él, sin embargo, sí tuvo relación con el ocultismo antes de entrar en el partido nazi. Muchísimo. Y comenzar toda esa historia que lió. Desde sus primeros años en Linz y luego después en Viena ya frecuentó círculos ocultistas y leía publicaciones esotéricas, ocultistas y racistas como Stara, ¿no? que era la publicación que había creado el líder de la Orden de los Nuevos Templarios, Lance von Liebensfeld. ¿Cuál es el problema? Hitler no fue nunca un ocultista, ni un brujo, ni, como dicen algunas teorías, una especie de medium, ni mucho menos. Pero sí estuvo imbuido por esas corrientes esotéricas y ocultistas, y es más, están en la base del partido nazi, del programa. Sin embargo, lo vamos a ver luego en la segunda parte. Sin embargo, es curioso como un ser como él, sin esos atributos de la raza aria, alto, rubio, con ojos azules, sino más bien pequeñito, enjuto, tímido, como cuando se ponía a hablar ante las masas, se llevaba de calle a millones de alemanes. Bueno, las audiencias se quedaban literalmente eclipsadas ante su oratoria. Hoy mismo, viendo cualquier vídeo en YouTube, uno mismo se queda le entra un escalofrío al escucharle, ¿no? Es verdad que era un personaje bastante retraído, que se soltaba de una manera feroz cuando hablaba, y sus discursos podían durar hasta 3 y 4 horas. Hay casos de 3 y 4 horas de duración de sus discursos en los que, bueno, las masas enfervorecidas, pues le tenían como una especie de semidios. Eso ha llevado a algunas personas a pensar si Hitler no estaba movido por una especie de hilos supranaturales. Yo no lo creo. Lo que sí creo es que era un maestro de la oratoria y que sí le influyeron diversos personajes como Hanussen, que me imagino que hablaremos de él, y esa forma de magnética del mago de atrapar a las audiencias sí la supo él muy bien llevar. Y eso sí le ayudó, pero evidentemente no creo que ningún ser superior moviera a Hitler o tuviera el demonio dentro, como creía el Papa. El Papa Pío XII, que le hizo exorcismos a distancia. Es curioso porque además la noticia salió hace un par de años, no sé si fue en ABC o en El Mundo, la recojo en el libro. Lo que he intentado hacer un poco, llevar a la actualidad todo ese tema, cogiéndolo de fuentes además fidedignas y serias, de documentos que han sido desclasificados. Y uno de ellos es que afirma que el Papa Pío XII le hizo, al menos que se sepa, 2 o 3 exorcismos a distancia. Curioso. Lo que sí parece cierto es que Hitler sí creía que era un ser especial y que venía aquí para una misión, ¿no? Quizá llegaba a esos... o tampoco es cierto. Sí, hombre, no es que se creyera un ser especial, yo creo que se creía el ser especial por antonomasia. Él se creía una especie de nuevo Mesías. Sin la visión providencialista que tenía Hitler, el partido nazi no hubiera llegado a ningún sitio. Y en esa visión providencialista tuvieron que ver los ocultistas anteriores al ascenso del partido nazi al poder, como la Sociedad Thule, como la Orden de los Nuevos Templarios o la Sociedad List, pero también un personaje que ha pasado prácticamente al desván de la historia, al olvido, que era Dietrich Eckart. ¿Quién era este hombre? Pues este personaje era un antisemita rabioso, pero a la vez, curiosamente, era un gran intelectual. Él había obtenido pingües beneficios por dar formato a la obra de teatro Peer Gynt de Ibsen, y además había escrito también textos importantes de diversas materias. Él era también científico, pero era un antisemita feroz, estaba también imbuido de todas las corrientes esotéricas y ocultistas, y estaba convencido de que Alemania necesitaba un gran líder y que ese gran líder estaba a punto de llegar. Él vio a Hitler, le vio hablando en los discursos de la cervecería de Múnich, donde empezó con el partido nazi, se quedó hipnotizado como el resto de presentes y dijo: este es el elegido. Y después él fue quien le introdujo en los círculos ocultistas y en los círculos esotéricos, y además ya no solo en ese terreno, ¿no? Uno por ser ocultista o esoterista no va a conseguir el poder en un país, por mucho que lo crea alguien. Lo que le introdujo fue también entre los círculos económicos y poderosos de los industriales alemanes, que fueron los que al final financiaron la campaña de un partido que aunque fuera racista y aunque fuera ultranacionalista, tenía una base social muy importante, que abandonó en pro del capitalismo para poder financiarse y ganar unas elecciones, y que Hitler se convirtiera en canciller alemán.
Esta era la parte de los alemanes, pero Churchill también creía que había sido elegido por fuerzas extrañas para ganar la guerra, esa guerra mundial. Bueno, Hitler ya con su amigo August Kubitschek, viendo una ópera de chavales... Me refiero luego a Churchill. Ah, Churchill. Sí, luego hablamos más de Hitler, sí. ¿Churchill también creía que era un tipo especial y que estaba elegido por los dioses o...? Churchill, por los dioses no lo sé. Sí, él sí que pensaba que el destino le había seleccionado para una gran misión. De hecho, él en una de sus declaraciones a uno de en su círculo íntimo un día dijo que él se consideraba una luciérnaga que podía dar luz a todos los ciudadanos de Londres. Bueno, Churchill es un personaje también con un lado oscuro importante, con muchos crímenes a la espalda, pero es cierto que se convirtió en una especie de luz que guió a los aliados y a las democracias frente al nazismo. Si no hubiera sido por la perseverancia de Churchill, es posible que el Tercer Reich, no es posible, es seguro casi, que habría ganado la Segunda Guerra Mundial. Ellos hacían un ritual que quiero que me cuentes, el del minuto silencioso. ¿Qué era eso del ritual del minuto silencioso? Bueno, cuando Churchill fue elegido primer ministro, de una manera un poco rápida, todo estaba siendo una auténtica locura, la guerra había comenzado, Neville Chamberlain estaba muy enfermo, el anterior primer ministro, había sido bastante culpable del avance, de dejar que avanzara Hitler hacia Francia. Pues Churchill decidió, me imagino que inspirado por algunos de esos círculos herméticos que supuestamente frecuentaba. Sí que es cierto que Churchill era un hombre pragmático, no era un devoto del ocultismo como pudieran ser Hitler o Himmler. Decidió programar un día oficial de oración que al final se impuso durante toda la conflagración durante 1 hora diaria. Todos los días. Sí, a 1 hora concreta diaria, perdón Miguel, sí. A un minuto antes de que se emitieran las noticias de la BBC, toda la nación se ponía a meditar conjuntamente. Yeah. Un día Hitler llegó a decir que esa era la fuerza secreta mayor que tenía Churchill. Qué curioso, ¿no? Todos los británicos rezando, meditando, soltaban esa fuerza psíquica que incluso Hitler llegó a sentir. No sé si todos lo harían, también los ateos, pero desde luego sí que el pueblo inglés fue muy fuerte frente al bombardeo bestial que hubo sobre Londres y otras ciudades de la Luftwaffe alemana. Y bueno, yo no sé si esa fuerza psíquica colectiva serviría de algo, pero desde luego sí sirvió para unirles frente al avance del nazismo. Ya es algo. 2:25. 1:25 en las Islas Canarias. Este es uno de los muchos datos extraños que vamos a tratar de averiguar esta noche en esa guerra de los magos, en esa guerra secreta. Seguimos. Esto es Radio Nacional, estás en el Espacio en Blanco. Esta semana te invitamos a vivir el mundo del misterio con nosotros. Desde el Casino de Las Palmas de Gran Canaria te esperamos la madrugada del 6 al 7 a partir de las 12 de la noche. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional. Este fin de semana no es un día cualquiera en Valencia, donde se reúne el jurado de los premios de Ciencia e Investigación Jaime I. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Les esperamos a partir de las 9 en el Centro Cultural Bancaja, en Valencia. No es un día cualquiera, las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. Toda la gestación de la Alemania nazi está basada en creencias mágicas. Y entre ellas despuntan figuras que ayudaron a crear todo ese tipo de dogmas. Uno de ellos fue Erich Jan Hanussen, el mundialmente famoso vidente e ilusionista judío que fue amigo de Adolf Hitler, a quien ayudó a convertirse en un hipnótico orador de masas. Pero hay más personajes en esta tétrica obra que rodearon a Hitler en su monstruosa representación. Joseph Goebbels, por ejemplo, que fingía interesarse por el ocultismo y la astrología para complacer al Führer, lo hizo tan bien que hasta aprendió incluso a realizar horóscopos. Tal vez Rudolf Hess fuera también un aficionado, pero solo había un verdadero aprendiz de brujo en el círculo íntimo de Hitler.
Heinrich Himmler. Heinrich Himmler nació en un hogar de la clase media en Múnich en el año 1900. Himmler, que fue un joven débil, pálido y sin carácter, cuya miopía le obligaba a llevar gafas de gruesos cristales, se transformó en un nazi fervoroso a comienzo de los años 20 y fue nombrado secretario de la oficina de propaganda del partido en la Baja Baviera. Allí, en su despachito, hablaba con una fotografía de Hitler que había en la pared mucho antes de conocerle en persona. Aunque sin duda tenía dotes de organizador y aunque su aspecto provocaba burlas entre sus allegados, fue casi en broma que Hitler lo nombró jefe de las SS, una fuerza protectora de un grupo de unos 300 hombres con misión de guardaespaldas. Nacían las SS. A sus aspirantes, tras un largo noviciado casi místico, se les entregaba una daga ceremonial y quedaban autorizados a llevar el uniforme negro de las SS con una calavera de plata. Desde ese momento quedaban obligados a asistir a ceremonias neopaganas de una religión específica de las SS creada por Himmler y derivada de su interés por el ocultismo y la adoración de Boden. Himmler había abandonado su fe católica por el espiritismo, la astrología y el mesmerismo al final de su adolescencia. Estaba convencido de ser la reencarnación de Enrique el Cazador, fundador de la Casa Real de Sajonia, muerto en el año 936. Todos esos elementos fueron puntualmente incorporados a su religión destinada a las SS. Es uno de los muchos casos. Conozcamos algunos más. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, en directo aquí en Radio Nacional. Recordar que os estamos invitando la semana que viene a estar con nosotros en ese programa especial que vamos a hacer desde el Casino de Las Palmas, un programa que va a comenzar como siempre a la 1, hora canaria, pero ir a coger plaza antes, a partir de las 12, hora canaria. ¿Está bien esa introducción que has escuchado? Vale, empezamos por Hanussen. ¿Quién era este colega? Vidente y astrólogo del Tercer Reich. ¿Quién era Hanussen? Pues uno de los personajes más fascinantes de principios del siglo XX hasta los años 30, que acabó bastante mal. Fue uno de los magos e ilusionistas más célebres de Centro Europa. Mago e ilusionista. Mago, ilusionista, medium, ocultista, era multifacético. ¿Y era judío? Y era judío, de origen judío. Lo que pasa que él se hizo pasar por un noble europeo con un falso nombre, para ocultar sus raíces judías, evidentemente, porque en Europa estaba comenzando a ser un peligro ser judío. Uh-huh. Y es que él llegó a estar en el círculo íntimo de las SA, las tropas de asalto nazis, las camisas pardas, que más tarde serían sustituidas por ese ejército negro, las SS, del que hablaba la introducción. Uh-huh. ¿Y influyó mucho en Hitler y en todo ese movimiento nazi? Yo creo que no influyó en Hitler tanto como quiere hacerse creer desde algunos sectores, pero sí que es cierto que la forma de hablar de Hanussen, la oratoria, las fotos en las que aparece, que todavía pueden verse en internet, en Google puede cualquiera verlas, recuerdan mucho a las poses del propio Hitler, que fotografiaba a su fotógrafo personal, Heinrich Hoffmann. De ahí a que fuera él quien le introdujo o quien le enseñó el arte de la oratoria, no existen datos fidedignos, Miguel, para asegurarlo. Uh-huh. Amigo de Hitler tampoco fue. Se reunieron varias veces y él, en sus publicaciones especializadas de astrología, porque era también astrólogo, pues vaticinó el ascenso del partido nazi muy poquitos años antes de que eso pasara y hizo pues proselitismo del movimiento. Pero no fue un amigo íntimo de Hitler, ni mucho menos, y ello, pues viendo su final, se puede atisbar. ¿Cómo terminó? Pues terminó en el año 33 con 3 tiros en la cabeza en un bosque a las afueras de Berlín, a manos de las propias SA. Sí. Sí.
Bueno, comienzan a llegar algunas preguntas de los oyentes. Dicen que si tuvo algo que ver el desarrollo del ocultismo con esos avances científicos de los alemanes. Quizá en la última parte hablemos un poco de esas armas extraordinarias que tenían, tanto desde el punto de vista metafísico como físico. ¿Pero tuvo algo que ver ese desarrollo o no tenía nada que ver? Eran dos corrientes diferentes. Bueno, no, eran sobre todo armas que se desarrollaron en el campo tecnológico y armamentístico, pero es cierto que Himmler en los últimos años de la guerra, a las armas de los nazis, que iban por delante de toda la tecnología que tenían los aliados o que tenía cualquiera en aquellos años, se las llamó algo así como las armas milagrosas, Wunderwaffe, y Himmler estaba convencido de que podía ser capaz de adaptar la fuerza del antiguo martillo de Thor a un arma nueva. Él lo expuso a una empresa y lo intentaron, la empresa LMAC, pero era imposible. Sobre todo porque era una fantasía de sus delirios místicos. Pero evidentemente ahí sí que estaban en juego la tecnología y el misticismo, pero evidentemente las armas puras y duras, los V1 y V2 que se lanzaron contra Inglaterra, por ejemplo, de mano de von Braun, que después sería un héroe de la NASA, curioso, no tenían nada que ver con el ocultismo, desarrollaron un avance científico y tecnológico apabullante en muy poquitos años. Las profecías también tuvieron que ver mucho en el desarrollo de la guerra, ¿no? Incluso hay un astrólogo al servicio de los nazis que cambió un poco, o bueno, interpretó algunos de los textos proféticos de Nostradamus para marcar que ese personaje que llegaba era Hitler, ¿no? Bueno, ya en el año 23, cuando el Push de Múnich, antes del Push de Múnich, una astróloga alemana, Eberting, se supone que profetizó el ascenso del partido nazi al poder. Pero años después, ya con Hitler en el poder, el propio Goebbels, ministro de propaganda, uno de los hombres más pérfidos, más temibles del Tercer Reich, él fue uno de los responsables de que Hanussen muriera porque tenía un expediente muy grueso ya del propio mago y sabía de sus orígenes judíos, no le soportaba tampoco. Goebbels creó un ministerio, dentro del ministerio y de los servicios secretos y de los servicios de inteligencia nazis, creó una especie de departamento ultrasecreto en el que trabajó, hoy lo sabemos porque se han desclasificado documentos, tuviera o no tuviera influencia esos astrólogos, esos horóscopos en el desarrollo de la guerra, en eso no vamos a entrar. El caso es que eso existió y eso se hizo. Y Karl Elneskraft, que es al que te refieres, Miguel, trabajó a las órdenes de Goebbels, precisamente manipulando las centurias de Nostradamus para ponerlas del favor del movimiento nazi, ¿no? Como que estaban aventurando el triunfo del nazismo y de ese Reich de los 1000 años. Ellos pensaban que su Reich iba a durar 1000 años, al final duró 12 años y pico, por suerte para todos. Eso es normal. Otro personaje también curioso e importante en este mundo era Rudolf Hess, ¿no? Él estaba en contacto con los astrólogos y luego al final acabó en Inglaterra. Es una historia muy rara esta, ¿no? Bueno, yo creo que es una historia que ocupa dos capítulos del libro, que tiene 10, porque es, además de apasionante, es que no existiría, yo creo, la guerra mágica sin la figura clave de Rudolf Hess. No es que fuera un personaje relevante, es que antes de que Himmler se convirtiera bueno, ya era jefe de las SS, pero en ministro del Interior del Reich y en jefe de los ejércitos del Vístula y en muchísimas otras cosas que le nombró Hitler, su segundo, más que Goebbels o Goering incluso, era Rudolf Hess. Fue el hombre que estuvo en prisión con él cuando dieron el golpe de Estado en Múnich y Hitler fue detenido. Tenía que haber cumplido cadena perpetua por alta traición y estuvo solo en prisión, no sé ahora mismo si fueron 18 meses. Ahí podían haber salvado el destino de la humanidad en aquel momento. No lo hicieron. Rudolf Hess le acompañó en prisión en la celda y fue el encargado de mecanografiar nada menos que Mein Kampf, mi lucha, el testamento político de Hitler. Rudolf Hess era fundamental y además era uno de los que pertenecía a la sociedad Thule. Él sí que está en las listas que se han desclasificado de la sociedad Thule. Es evidente que influyó en Hitler con esas nociones, influyó en Hitler en muchos aspectos. Se cree que un 30-40% de los contenidos políticos e ideológicos de Mein Kampf partían del propio Rudolf Hess. Ya. Pero hay algo muy curioso. En un momento determinado, cuando se está más o menos ganando la guerra, él vuela a Inglaterra y se deja detener. Bueno, hablamos del año 41, cuando la guerra le está sonriendo
totalmente a los nazis, luego poquito después se volvió contra ellos, los rusos empezaron a contraatacar, los ingleses también, entró en guerra más tarde Estados Unidos, pero justo en el momento de mayor esplendor bélico de los nazis, que era lo que aspiraban ellos, resulta que Rudolf Hess coge un avión, se va rumbo a Inglaterra, tiene un accidente, cae en Escocia, le atrapa la inteligencia británica y a partir de ahí, 1 o 2 días después, da la noticia no Londres, sino Alemania, y Hitler declara públicamente que Rudolf Hess estaba loco y que todo era culpa de astrólogos y ocultistas a los que consultaba, y decreta la acción Hess, que es detener a todo místico, todo ocultista o todo astrólogo que pululase por Alemania. Y cambian un poco las tornas de lo que había sido hasta ahora. Cambian mucho. Ya, 900-137-137, nuestro teléfono 2 y 38, 1 y 38 en las Islas Canarias. Queremos invitarte a vivir el mundo del misterio junto a nosotros. Próximo día 6, en la madrugada del viernes al sábado, a partir de las 12 de la noche. Desde el Casino de Las Palmas de Gran Canaria, os descubriremos algunos secretos de un pueblo mágico, los Guanches. Viajaremos por el mundo astral a la búsqueda de respuestas y después nos prepararemos para el contacto. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio desde Las Palmas de Gran Canaria. No os perdáis esa cita la próxima semana, viernes madrugada al sábado, a partir de las 12 de la noche os esperamos ahí para que pilléis sitio. El Palacio del Ocultismo, ¿qué era esto? ¿Dónde estaba? En Berlín, en pleno centro de Berlín. El Palacio del Ocultismo, he hablado de Hanussen y no lo he citado, pero era el centro de espectáculos levantado por Hanussen con aires orientales. Todos los magos a principios de siglo miraban a Oriente. Lo había hecho Aleister Crowley, lo hizo Laoto, lo hizo Blavatsky un siglo antes. Todo mago, todo ilusionista o todo ocultista miraba a Oriente. Y Hanussen levantó el Palacio del Ocultismo en Berlín, al que iba una audiencia muy selecta, entre esa audiencia, pues principalmente nazis de las SA y el barón von Ludendorff, que fue uno de los personajes responsables finalmente de la muerte de Hanussen, pero durante mucho tiempo también fue quien le pasaba información al propio mago para hacer esos supuestos vaticinios. Yo pienso que Hanussen tuviera o no tuviera poderes proféticos, no lo creo, pero bueno, podía tenerlos. Yo creo que lo que vaticinaba a favor del Tercer Reich y acertaba con ello era por la información que le pasaba a muchos de esos espías. Hay otro personaje también curioso en toda esta cohorte de gente extraña, Himmler, el mago negro del Tercer Reich. Bueno, Himmler fue el personaje que escogí en el anterior trabajo como protagonista indiscutible. Fue protagonista oscuro porque ha sido uno de los personajes más pérfidos y podría decirse que junto a Hitler uno de los mayores asesinos de la historia. Himmler fue el responsable del Holocausto, de los campos de concentración. Él administraba los campos de concentración, era el responsable de la Gestapo, la policía alemana secreta que te llamaba por la noche, te arrastraba y te encerraba en comisaría primero, en un campo después, pero fue el personaje, yendo a la Guerra Mágica, que es lo que nos interesa ahora, Miguel, fue el personaje más obsesionado, podría decirse así, por el ocultismo del Tercer Reich. Y ya no solo eso, sino que él plasmó ese ideario místico que tenía en las propias SS que comandaba, y convirtió el castillo de Babelsburg en Westfalia en el bastión místico de las SS. O sea, él buscó además el Grial, buscó el Arca Perdida, envió expediciones hasta el Tíbet, Miguel. O sea, hizo un grupo, la Nenerve, ¿no? Que fue quienes buscaron los instrumentos sagrados de poder, ¿no? Exactamente, la Sociedad de Herencia Ancestral es la que eran una serie de expertos, algunos eran pseudocientíficos que lo que buscaban era
corroborar el ideario que tenían sobre la historia del pasado germánico, un pasado mítico que nunca había existido, pero que ellos tenían que demostrar que sí. Y se fueron por todo el mundo en busca de esos objetos de poder. Llegaron a ir a Bolivia, a Tiahuanaco, estuvieron en el Tíbet, Miguel, en una expedición que comandaba Ernest Schaffer, y buscaron allí, bueno, algunos dicen que hasta Shangri-La. ¿Y en España también anduvieron detrás del el Grial? Bueno, en España estuvo en visita oficial Himmler, poquitos días antes de que Franco se reuniera en Hendaya con Hitler. Se supone una visita oficial, política, pero durante esa visita, en una escapada a Barcelona, él visitó, además está en los documentos, están las declaraciones de los sacerdotes que había en la abadía, visitó la abadía de Montserrat queriendo intentar conseguir el Grial, nada menos. Él creía que estaba ahí. Mientras que Otto Rahn pensaba que estaba en el Languedoc francés, pero trabajaba para él también. Hay quien dice que también estuvo por Toledo buscando extrañas historias. Quizás sea otro capítulo de este asunto. 2 minutos para hablar de las SS. Eso sí que deben ser tremendos, ¿no? Y además tenían como rituales de iniciación muy místicos y muy ancestrales, ¿no? Bueno, las SS empezaron siendo una fuerza muy pequeña que servía de guardaespaldas de Hitler y los mandamases nazis en los mítines políticos, y acabó convirtiéndose en el ejército pagano del Tercer Reich, en una fuerza siniestra, terrible, que causó millones de muertos y que sí realizaron en ese castillo de Babelsburg, rodeado de misterio está toda aquella historia, porque hoy, a día de hoy, no se sabe, no ha quedado nadie con vida que pueda corroborar que aquello sucedió, pero es casi seguro que se realizaron rituales ceremoniales en el castillo de Babelsburg, e incluso hay quien aventura que sacrificios. La obsesión de Himmler era que en Babelsburg fuera enterrado el Führer con todos los honores. Lo que pasa que Himmler al final, en los estertores de la guerra, traicionó al propio Führer, al propio hombre Dios que consideraba el Mesías germano. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar. Tengo unas cuantas aquí, si puedes muy rápido, ¿no? Sí. Habla de Hitler y los alienígenas. ¿Había algún tipo de relación? ¿Tenía o eso? Pues yo no lo creo, porque lo que sí es cierto es que se desarrollaron una serie de prototipos muy extraños, algunos de ellos circulares, que han podido llevar a pensar que había una relación importante entre la ufología y el Tercer Reich. Es un tema que tampoco he estudiado a fondo, Miguel, tendría otra persona que decirlo. ¿Nikola Tesla y Hitler se conocieron? ¿Tienes algún dato? Que yo sepa, no. Vale, 2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Nos vamos al otro bando, cambiamos de acera y tratamos de conocer a algunos otros personajes que estuvieron con los británicos y los aliados. También en el otro bando de la guerra hubo sus magos y sus técnicas místicas para tratar de ganar la contienda. Winston Churchill se supo rodear también de muchos de estos elementos, entre ellos un personaje muy peculiar. Se trataba de Aleister Crowley, quien fue llamado por los diarios sensacionalistas ingleses y por su madre el hombre más malvado del mundo. Aleister Crowley, también conocido como la Bestia 666, es una de las figuras más representativas del ocultismo del siglo XX. Durante su aventura en Egipto, Crowley sería contactado por un ente desencarnado llamado Aiwass, el cual le dictó el Liber Legis. Crowley estudió en Cambridge, pero nunca llegó a graduarse. Sin embargo, pudo sentirse libre por primera vez en su vida y comenzó su tarea de escritor y poeta. Aleister Crowley sugirió a Winston Churchill, el feroz líder británico que dirigía las fuerzas inglesas en la Segunda Guerra Mundial, que usara el signo de la victoria, que les haría ganar la guerra. Es tan solo uno de los ejemplos. Hay muchos más en esta guerra. Tratemos de conocer algo más de las influencias mágicas en el bando británico.
Esta semana te invitamos a vivir el mundo del misterio con nosotros. Desde el Casino de Las Palmas de Gran Canaria te esperamos la madrugada del 6 al 7 a partir de las 12 de la noche. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional. Y seguimos, ese es el recuerdo de la próxima cita del Espacio en Blanco la semana que viene en Canarias. Empezamos con los ingleses, con los británicos. Aleister Crowley, ¿quién era este personaje? Decían que era el más malvado de todos, incluso su propia madre lo decía, el 666, ¿quién era este tipo? Y que parece que estuvo involucrado con Churchill y con toda la cúpula británica. Bueno, Miguel, hablar de Crowley sería... Habría que hacer un programa sobre él, ¿verdad? Sí. O sea, uno o varios. Era un personaje fascinante, uno de los ocultistas más brillantes de todos los tiempos, pero también un personaje incómodo, un provocador nato. Era un drogadicto, pertenecía a varias sociedades secretas, a la Otto, a la Golden Dawn, y se cree que hizo de espía para el propio gobierno británico. Sin embargo, en la Gran Guerra, unos años antes, en la Primera Guerra Mundial, se le acusó de espiar precisamente para el Eje, para los enemigos de Gran Bretaña. Hoy en día, según las indagaciones que he podido hacer, basándome en diferentes informes y en otros investigadores que han dedicado incluso libros a la faceta de espía de Crowley dentro de la Segunda Guerra Mundial, parece ser que aquello también era una tapadera de los servicios de espionaje británicos del MI5 y el MI6 y que Crowley siempre trabajó para ellos. En cambio, era un personaje que evidentemente no podía ser bien visto por esa clase, con esa flema que tenía la clase británica. No, las cosas que decía Crowley pues no podían ser demasiado bien vistas. Estuvo en Egipto, fue poseído por un ente que le cifró una serie de datos y luego hizo una ceremonia en un bosque para ganar la guerra. Bueno, esa es la Operación Muérdago, que es una historia fascinante, pero lo digo en el libro, de la que existen muy pocas referencias y que sí que no se sabe con certeza si tuvo lugar. Eso lo contó Amado Crowley, un escritor ocultista que ya ha muerto, que decía ser un hijo bastardo del propio Aleister Crowley. Lo que decía Amado Crowley, pues bueno, pudo ser cierto, puede que no, pero tampoco sería raro que Aleister Crowley, la gran bestia 666, realizara un ritual en el bosque para invocar a fuerzas supraterrenas y luchar contra los nazis. No sería raro porque él había hecho muchos rituales, Miguel. Y se cree que en un bosque inglés hizo un ritual junto con algunas fuerzas del ejército británico e incluso canadienses para contrarrestar esa nefasta influencia cósmica del nazismo. Ese ritual no se sabe con certeza si tuvo lugar. Desde luego, si tuvo lugar, funcionó. Porque al final Hitler perdió la guerra. Fue también Aleister Crowley que le dijo el símbolo de la victoria, esa V que se hace con 2 dedos, ¿no? Y que le serviría a Churchill para ganar la guerra. De hecho, él fue quien popularizó ese símbolo al gran público. Bueno, hay controversia porque se decía que había varios personajes que podían haberle enseñado o haberle mostrado ese símbolo a Churchill. Uno de ellos era Victor Lafayette, pero se cree que sí, que Crowley pudo haber sido quien se lo enseñó. Lo que pasa que además hay autores que aventuran, el propio John Simmons, que fue uno albacea de Crowley y su biógrafo más importante, decía que era un símbolo egipcio satánico. Es raro que Churchill, un hombre con esa flema británica, adoptara un símbolo así, pero es cierto que a la salida de Downing Street, cada vez que le tomaban una foto, salía con el puro y el símbolo de la victoria. Ese símbolo al final se convirtió en eso, en un símbolo que inspiró a todos los británicos en la lucha contra el demonio del Tercer Reich. Seguimos adelante con más personajes. Diane Fortune, ¿quién es esta persona? Y la fraternidad de la luz interior. Bueno, esa es una de las historias más increíbles que descubrí al investigar sobre este trabajo. Yo conocía por el libro anterior bastantes datos sobre Himmler, las SS, Hitler, incluso sobre Churchill y los servicios de inteligencia, pero muy, muy, muy poquito sobre lo que podríamos denominar de verdad la guerra mágica, que fue la que llevó a cabo Diane Fortune. Era una mística ocultista británica que había crecido pues con una familia así muy adepta al espiritismo, a lo que se dio en llamar la ciencia cristiana, pero que era una especie de casi sectas. Ellos creían también en las curaciones milagrosas. Estuvo imbuida desde pequeñita por ese ambiente
espiritista y mediúmnico, y después pues bueno, hizo una especie de fusión de muchísimas cosas, de teosofía, de astrología, de yoga, y cuando estalló la guerra, pues bueno, esta buena mujer, no sé si sirvió de algo lo que hizo, pero dijo, yo estoy aquí y voy a encargarme de luchar, una especie de lucha cósmica y una lucha psíquica contra Hitler, y orquestó toda una especie de organización, la Fraternidad de la Luz Interior, que pretendía, bueno, no es que lo pretendía, es que lo hizo, todos meditaban conjuntamente para influir sobre Hitler y conseguir que el bombardeo feroz contra Gran Bretaña terminase. Era algo parecido a lo del Minuto Silencioso, pero con mucha más intensidad y con ecos New Age. Podríamos decir que Dion Fortune era de lo que sería hoy una representante del movimiento New Age. Pero era una mujer apasionante, apasionada, que perteneció a diferentes logias, a sociedades secretas, y que escribió libros de ocultismo muy importantes. Ya, es curioso porque tiempo después hizo el proyecto Brighton. Me está recordando que fue un montón de gente meditando una determinada hora en Brighton, que era un lugar bastante conflictivo en Gran Bretaña, y se vio como después de esas meditaciones que hicieron, quizá un poco inspiradas en Dion Fortune, el nivel de conflictividad acabó un poco bajando y las cosas se fueron mejorando. Casi para terminar, hubo un mago, están preguntando por él, Casper, ¿cómo se llamaba? Ese mago que fue capaz de hacer desaparecer incluso hasta el canal de Suez. Jasper Maskelyne. ¿Quién era este tipo? O Maskelyne. Este era un británico muy elegante, muy alto, de unos 90 y tantos, que ya tenía 30 y tantos años cuando quiso alistarse porque había estallado la Segunda Guerra Mundial. Él era un ilusionista pragmático que además, como hizo Houdini en su día, condenaba o perseguía a los mediums y a todos los que decían poseer facultades sobrenaturales. Lo que sí hizo muy bien este personaje es, después de alistarse, le costó mucho, y fue un acierto por parte del ejército finalmente cogerle. Él en el norte de África lo que hizo fue aplicar todas las técnicas, trucos que había aprendido en el escenario para camuflar ejércitos enteros, y lo consiguió junto al Magic Gang, la cuadrilla mágica, que era una serie de personajes también multifacéticos. Uno era carpintero, el otro era actor teatral, otro era periodista, otro, en fin. El caso es que esa serie de personajes increíbles llegaron a conseguir ocultar el canal de Suez con un juego, evidentemente con nada mágico, era un juego de luces superpotentes que lo que hacían era cegar a la Luftwaffe, a los pilotos de la Luftwaffe, que era imposible que se acercaran al canal de Suez, pero sí consiguieron ocultar Alejandría en un determinado momento, un puerto estratégico en esa lucha en el norte de África, y la ocultaron pues de forma tan sencilla como apagar todas las luces de Alejandría, tan sencilla y tan difícil, porque había que desplegar muchos medios, y en una zona muy cercana, en una bahía, simular otra Alejandría con otras luces falsas, con humo, como si hubiera sido bombardeada ya previamente. Todo eso lo hicieron ellos con explosivos, y lograron engañar al enemigo y que la Luftwaffe bombardease la zona que no era la verdadera Alejandría. Qué curioso. Los magos de la guerra, toda esa cantidad de gente que creía en estos temas que de vez en cuando aquí tratamos. Afortunadamente, bueno, la luz se impuso y esa esvástica que estuvo a punto de cambiar la historia se olvidó, aunque hay mucha gente que quiere recuperarla, ¿verdad, Óscar? Bueno, Dion Fortune, hablando de luz, lo consiguió por fin. Murió en el año 46 de leucemia. Algunos de sus acólitos decían que por el esfuerzo tan grande que hizo psíquico contra las fuerzas de Hitler. La luz brilló finalmente y lo consiguió. Lo triste es que se han seguido desarrollando conflictos y sigue pasando. Desgraciadamente. Casi nos vamos. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de Facebook, por ejemplo, del Facebook de Enigmas, buscando Óscar Herradón por Facebook, que creo que solo hay uno. Ahí sales, ¿no? Sí. ¿Y firmas mañana o dentro de poco? No, firmo el día 7, el sábado 7 ¿En la Feria de del junio, sí, de 7 a 9, en la caseta de Planeta. Sí, Bien. Los Magos de la Guerra.
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Es curioso como cuando, como decíamos al principio, arañas un poco la vida esta, descubres que por debajo hay tentáculos que tienen mucho que ver con esto mágico. Quizá ahora nos estén gobernando esos grupos de poder extraños y siga habiendo magos haciendo ahí cosas para que vivamos como vivimos. No sé si son magos, pero que los grupos de poder nos están gobernando, eso seguro. El placer ha sido mío, Miguel, como siempre. Habrá que volver a hablar de todo ello, ¿vale? Algún otro día. Por supuesto, cuando quieras. Gracias. Saludos a la gente de Enigmas y a los compañeros por allí. De tu parte. Gracias. Tenemos que hacer una pausa para las noticias, enseguida regresamos. En la segunda parte, Vicente Fuente, nuestro compañero, regresa con más... ¿Fuentes? Siempre me confundo, quito eso y supongo que si no son Vicente Fuentes, viene, está ahí atendiendo teléfonos en este momento, viene a ofrecernos los lugares más misteriosos de nuestra galaxia. Recordar la cita que tenemos en Canarias, será la próxima semana a partir de las 12, empezamos a recibiros y a la 1, hora canaria, comienza el programa con un montón de invitados especiales y queremos veros las caras por allí. 900-137-137 es nuestro teléfono. Hacemos una misma pausa, os dejamos con Alma Navarro y Luis Vallés, que nos trae la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida regresamos. Hay muchas cosas todavía que queremos contaros. Este es el Espacio en Blanco, no os vayáis. Que no vemos. Atrévete a descubrirla. Espacio en Blanco te la cuenta. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.